El monitor cardíaco emitió un pitido agudo, prolongado, definitivo. En la sala de emergencias pediátricas del Hospital Infantil de Seattle, el pequeño cuerpo de Lucas, de apenas 7 años, yacía inmóvil sobre la camilla mientras los médicos iniciaban las maniobras de reanimación. Elizabeth Kübler-Ross, la psiquiatra suiza que revolucionó nuestra comprensión de la muerte, documentó durante décadas un fenómeno extraordinario en niños que atravesaban situaciones como esta, experiencias que desafiaban toda explicación médica convencional. 19 minutos sin latido cardíaco, pupilas fijas y dilatadas. La madre de Lucas sollozaba en el pasillo mientras las enfermeras intercambiaban miradas de resignación. Pero algo estaba ocurriendo en ese espacio entre la vida y la muerte, algo que Lucas describiría más tarde con palabras que helarían la sangre de quienes lo escucharan. Mamá, diría al despertar, con una claridad imposible para un niño de su edad, vi al abuelo Miguel, me tomó de la mano y me llevó por un túnel hacia una luz muy bonita. El abuelo Miguel había fallecido 3 años antes de que Lucas naciera. El niño jamás había visto una fotografía suya. Capítulo 1. Origen del caso. Era el verano de 1994 en la pequeña ciudad de Renton, Washington. Lucas Mendoza era un niño como cualquier otro, travieso, curioso, fascinado por los dinosaurios y los coches de carreras. Sus padres, Carmen y Roberto, inmigrantes de origen mexicano, trabajaban incansablemente para ofrecerle una vida mejor que la que ellos habían conocido. La casa de los Mendoza era modesta pero llena de amor. En las paredes colgaban fotografías de la familia extendida en México, aunque Carmen había retirado las imágenes de su padre, Miguel, años atrás. El dolor de haberlo perdido justo antes de emigrar era demasiado intenso. Lucas nunca conoció a su abuelo, nunca escuchó su voz, nunca sintió sus manos arrugadas acariciando su cabello. Para él, el abuelo Miguel era apenas un nombre mencionado ocasionalmente en las historias que su madre contaba sobre su infancia en Guadalajara. Aquel 15 de julio, el calor sofocante invitaba a buscar refugio en el agua. Los Mendoza decidieron pasar la tarde en el lago cercano a su casa, un lugar donde las familias del vecindario acostumbraban reunirse durante los fines de semana de verano. Lucas chapoteaba en la orilla mientras Carmen preparaba sándwiches en la mesa de picnic. Roberto conversaba con un vecino a pocos metros de distancia. Nadie vio el momento exacto en que el pequeño se alejó hacia aguas más profundas. Nadie escuchó el chapoteo desesperado. El silencio del lago guardó el secreto durante 7 minutos eternos, hasta que una adolescente que nadaba cerca tropezó con algo blando en el fondo. El cuerpo de Lucas. Capítulo 2. La primera señal. El grito de la adolescente atravesó el aire como un cuchillo. Roberto se lanzó al agua sin pensar, sus brazos cortando la superficie con furia mientras Carmen corría hacia la orilla, su mente negándose a procesar lo que estaba ocurriendo. Cuando Roberto emergió con el cuerpo inerte de su hijo, el tiempo pareció detenerse. La piel de Lucas tenía un tono azulado. Sus labios estaban morados. Sus ojos, entreabiertos, miraban sin ver. Un paramédico que casualmente disfrutaba de su día libre en el lago corrió hacia ellos. Comenzó la reanimación cardiopulmonar mientras alguien llamaba al 911. «Vamos, pequeño, vamos», gritaba el paramédico entre compresiones. 10 minutos, 15, 20. La ambulancia llegó y los técnicos de emergencia tomaron el relevo. Conectaron al niño a un desfibrilador portátil. Nada. Administraron medicamentos. Nada. «Lo perdemos», murmuró uno de los técnicos, pero siguieron intentándolo. En el Hospital Infantil de Seattle, el equipo de trauma pediátrico esperaba la llegada del helicóptero médico que transportaba a Lucas. El doctor Melvin Morse, pediatra especializado en cuidados intensivos, lideraba el equipo de recepción. El doctor Morse había comenzado a investigar las experiencias cercanas a la muerte en niños apenas unos años antes. Lo que encontraría en el caso de Lucas cambiaría su comprensión de la conciencia humana para siempre. 19 minutos después del paro cardíaco, cuando toda esperanza parecía perdida,
El corazón de Lucas latió de nuevo. Capítulo 3. Revelación profunda. Los primeros días en la unidad de cuidados intensivos fueron una montaña rusa de esperanza y terror. Lucas permanecía en coma inducido mientras los médicos evaluaban el daño cerebral. Las probabilidades de recuperación completa eran mínimas. Carmen no se movió de su lado. Dormía en una silla incómoda, despertando con cada pitido del monitor, cada entrada de una enfermera. Roberto trabajaba durante el día y pasaba las noches en el hospital, alternándose con su esposa en una vigilia interminable. Al cuarto día, Lucas abrió los ojos. Las pruebas neurológicas revelaron lo imposible. No había daño cerebral significativo. El doctor Morse, acostumbrado a ver milagros médicos, quedó asombrado. Pero lo que vendría después lo dejaría sin palabras. Cuando Lucas pudo hablar, sus primeras palabras no fueron mamá ni papá. Fueron estas: ¿quién era el señor del bigote que me llevó al lugar bonito? Carmen sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué señor, mi amor?, preguntó, tratando de mantener la calma. El señor viejito con el bigote grande y los ojos como los míos. Me tomó de la mano cuando estaba oscuro y me llevó por un túnel largo, largo, hasta una luz muy bonita, donde había muchas personas felices. Carmen comenzó a temblar. ¿Y qué te dijo ese señor? Me dijo que me quería mucho, que siempre me había cuidado desde el cielo y que todavía no era mi hora. Me dijo que tenía que regresar porque tú y papá me necesitaban. Roberto había entrado silenciosamente a la habitación. Escuchó las palabras de su hijo y su rostro palideció. Carmen, susurró, trae la foto. La foto que Carmen había guardado en el fondo de un cajón durante años. La foto del abuelo Miguel. Capítulo 4. Contexto. Marco científico espiritual. Elizabeth Kubler-Ross dedicó décadas de su carrera a estudiar lo que sucede en el umbral entre la vida y la muerte. Su trabajo pionero con pacientes terminales la llevó a descubrir un fenómeno que la ciencia convencional no podía explicar. Niños y adultos que, tras experiencias cercanas a la muerte, reportaban encuentros con seres queridos fallecidos. En su obra On Children and Death, publicada en 1983, la doctora Kubler-Ross documentó un patrón extraordinario. Cuando preguntaba a niños moribundos quién querían que estuviera con ellos en el momento de la muerte, invariablemente respondían mamá o papá. Sin embargo, cuando estos mismos niños regresaban de experiencias cercanas a la muerte, nunca reportaban haber visto a sus padres vivos. Siempre describían encuentros con familiares fallecidos. El trabajo de Elizabeth Kubler-Ross abrió las puertas a investigaciones más rigurosas. En Seattle, el Dr. Melvin Morse publicó en 1986 el primer estudio prospectivo sobre experiencias cercanas a la muerte en niños, en el prestigioso American Journal of Diseases of Children. Su metodología era impecable. Comparó a niños que habían sufrido paros cardíacos con grupos de control de niños igualmente graves, pero que nunca habían estado clínicamente muertos. Los resultados fueron reveladores. El 85% de los niños que habían atravesado una experiencia de muerte clínica reportaron fenómenos específicos: la sensación de abandonar el cuerpo, atravesar un túnel oscuro, encontrar una luz brillante y cálida y ser recibidos por figuras que identificaban como familiares fallecidos o seres de luz. Los niños del grupo de control, a pesar de haber recibido los mismos medicamentos, haber estado en coma y haber pasado por experiencias médicas igual de traumáticas, no reportaron ninguno de estos fenómenos. Las observaciones clínicas de Elizabeth Kubler-Ross encontraban así respaldo empírico. No eran los fármacos, no era el trauma. Algo más estaba sucediendo. Capítulo 5. Contraste con la razón. Los escépticos no tardaron en responder. La neurociencia ofrecía explicaciones alternativas: hipoxia cerebral causando alucinaciones, liberación masiva de endorfinas creando sensaciones de bienestar, actividad epiléptica en el lóbulo temporal generando experiencias místicas.
El doctor Kevin Nelson, neurólogo de la Universidad de Kentucky, propuso que las experiencias cercanas a la muerte eran simplemente intrusiones del sueño REM en estados de conciencia alterada. El cerebro, enfrentado a su propia extinción, generaba una última narrativa reconfortante. Pero estas explicaciones tropezaban con obstáculos formidables. ¿Cómo explicar que Lucas describiera con precisión detalles de su propia reanimación que ocurrió mientras estaba clínicamente muerto? El niño mencionó la intubación nasal, las palabras exactas del paramédico, incluso el color de las zapatillas de una enfermera que había entrado brevemente a la sala. Los estudios de Elizabeth Kubler-Ross documentaban casos aún más desconcertantes. Niños ciegos de nacimiento que, tras experiencias cercanas a la muerte, describían colores y formas visuales por primera vez en sus vidas. El doctor Pim van Lommel, cardiólogo holandés, replicó los hallazgos de Morse en un estudio a gran escala publicado en The Lancet en 2001. Sus conclusiones fueron claras. Las experiencias cercanas a la muerte no podían explicarse completamente por mecanismos fisiológicos conocidos. La ciencia se encontraba ante un misterio que desafiaba sus paradigmas fundamentales. Capítulo 6. Escalada emocional. Carmen trajo la fotografía con manos temblorosas. Era una imagen en blanco y negro, desgastada por el tiempo, que mostraba a un hombre de unos 50 años con un bigote poblado y ojos oscuros que brillaban con calidez. Lucas la miró durante unos segundos que parecieron eternos. «Es él, mamá. Es el señor que me llevó a la luz». Carmen se derrumbó. Roberto tuvo que sostenerla para que no cayera al suelo. Las enfermeras corrieron a ver qué sucedía. En los días siguientes, Lucas proporcionó más detalles imposibles. Describió el olor del taller de carpintería donde el abuelo Miguel había trabajado toda su vida, un aroma a madera de cedro y barniz que Carmen recordaba vívidamente de su infancia, pero que nunca había mencionado a su hijo. Lucas habló de una canción que el abuelo le había cantado en ese lugar bonito, una melodía tradicional de Jalisco que Carmen no había escuchado desde que era niña. «Me dijo que la cantaba para dormirte cuando eras bebé», explicó Lucas con naturalidad. El doctor Morse documentó todo meticulosamente. En su experiencia investigando experiencias cercanas a la muerte infantiles, había encontrado patrones similares, niños que identificaban a familiares fallecidos antes de su nacimiento, detalles específicos que no podían haber conocido por medios normales, mensajes que traían consuelo y transformación a las familias. Elizabeth Kubler-Ross había descrito estos casos como evidencia de la continuidad de la conciencia más allá de la muerte física. Para ella, los niños eran testigos especialmente puros, sin la contaminación de expectativas culturales o religiosas sobre lo que debería suceder después de morir. Capítulo 7. Punto de quiebre. 3 semanas después del incidente, Lucas fue dado de alta. Físicamente se había recuperado por completo, pero algo en él había cambiado de manera fundamental. El niño que antes temía la oscuridad ahora dormía tranquilamente sin luz nocturna. El niño que lloraba cuando su madre se alejaba ahora mostraba una serenidad impropia de su edad. «No tengo miedo de morir, mamá», le dijo una noche mientras ella lo arropaba. «Sé que el abuelo me estará esperando». Carmen no sabía cómo procesar estas palabras. Por un lado, sentía un consuelo inexplicable al pensar que su padre seguía existiendo en algún lugar, que la muerte no era el final absoluto. Por otro lado, la idea de que su hijo pequeño pensara en la muerte con tanta naturalidad la perturbaba profundamente. Buscó ayuda profesional. El psicólogo infantil que consultó le explicó que las experiencias cercanas a la muerte en niños eran más comunes de lo que se creía y que los efectos a largo plazo solían ser positivos. Los estudios de Elizabeth Kubler-Ross y sus colegas habían demostrado que los niños que atravesaban estas experiencias desarrollaban una menor ansiedad ante la muerte, mayor empatía y un sentido más profundo del propósito vital. Pero Carmen todavía luchaba con sus propios demonios.
¿Había sido real lo que Lucas experimentó? ¿O su mente traumatizada había construido una fantasía reconfortante? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Capítulo 8. La comprobación. 6 meses después del incidente, la familia Mendoza viajó a México para visitar a la abuela Esperanza, la madre de Carmen, quien vivía sola desde la muerte de su esposo Miguel. Era la primera vez que Lucas conocía a su bisabuela. La anciana, de 82 años, lo recibió con lágrimas de alegría, abrazándolo como si quisiera absorber años de ausencia en un solo instante. Esa noche, mientras los adultos conversaban en la cocina, Lucas se escabulló al viejo taller de carpintería que permanecía intacto desde la muerte del abuelo Miguel. Carmen lo encontró allí una hora después, sentado en el banco de trabajo, acariciando las herramientas cubiertas de polvo. «Mamá», dijo Lucas, sin apartar la vista de un viejo formón, «aquí es donde el abuelo me mostró, me enseñó cómo hacía los muebles». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué más te mostró, mi amor?» Me llevó a un lugar detrás de la casa. Había un árbol grande con flores moradas. Me dijo que ahí escondía sus secretos. Carmen no recordaba ningún árbol así, pero su madre, al escuchar la historia, palideció. «Había un jacarandá», susurró la abuela Esperanza. «Tu padre lo plantó cuando nos casamos. Lo cortamos hace 15 años porque las raíces dañaban los cimientos». Lucas nunca había estado en esa casa. No había fotografías del árbol. No había manera posible de que conociera su existencia. «¿Y qué secretos había ahí, mi amor?», preguntó Carmen, casi sin aliento. «El abuelo dijo que enterró algo para mí. Dijo que tenía que encontrarlo cuando fuera grande». A la mañana siguiente, Roberto excavó en el lugar que Lucas señaló. A 30 centímetros de profundidad encontró una caja de metal oxidada. Dentro había una carta dirigida «A mi nieto, quien quiera que seas», escrita por Miguel 15 años antes. También había un reloj de bolsillo que había pertenecido al bisabuelo de Lucas y un pequeño medallón de la Virgen de Guadalupe. La carta decía: «Sé que nunca te conoceré en esta vida, pero siento en mi corazón que algún día llegarás a este mundo y quiero dejarte algo que te recuerde que el amor de la familia nunca muere. Espero poder conocerte en el lugar donde las almas se encuentran». Carmen lloró durante horas. Capítulo 9. El testimonio expandido. El caso de Lucas llegó a oídos del Dr. Morse, quien lo incorporó a su creciente base de datos de experiencias cercanas a la muerte infantiles. Pero para el investigador, este caso representaba algo más que datos científicos. Lucas aceptó participar en entrevistas estructuradas diseñadas siguiendo los protocolos que Elizabeth Kubler-Ross había desarrollado para comunicarse con niños sobre temas relacionados con la muerte. «¿Cómo era el lugar donde fuiste?», preguntó el doctor Morse. «Era como estar dentro de un abrazo muy grande», respondió Lucas. «Todo era luz, pero no lastimaba los ojos, y había música, pero no como la música de aquí. Era como si todo cantara al mismo tiempo». «¿Tenías miedo?» «Al principio sí, cuando estaba en el túnel oscuro, pero luego el abuelo apareció y ya no tuve miedo. Me sentí más seguro que nunca». Elizabeth Kubler-Ross había documentado respuestas sorprendentemente similares en cientos de niños. La consistencia de los testimonios, independientemente de la cultura, religión o circunstancias del encuentro cercano con la muerte, sugería algo más profundo que simples construcciones psicológicas. El doctor Morse observó que Lucas mostraba cambios típicos en niños que habían atravesado estas experiencias: una madurez emocional acelerada, una compasión aumentada hacia otros seres vivos y una perspectiva filosófica sobre la vida y la muerte que parecía impropia de su edad. Capítulo 10. La transformación familiar. La experiencia de Lucas no solo lo transformó a él. Toda la familia Mendoza experimentó un cambio profundo en su relación con la vida, la muerte y la espiritualidad. Carmen, quien había dejado de practicar su fe católica años atrás, encontró un nuevo sentido en las tradiciones espirituales de su infancia.
No regresó exactamente a la religión organizada, pero desarrolló una práctica personal de meditación y oración que la conectaba con la memoria de su padre. Roberto, siempre el más escéptico de la familia, no podía negar lo que había presenciado. La carta enterrada, los detalles imposibles que Lucas conocía, la transformación de su hijo, todo apuntaba hacia algo que su mente racional no podía explicar, pero que su corazón no podía rechazar. No sé qué creer, confesó una noche a Carmen, pero sé lo que vi, y sé que nuestro hijo es diferente ahora, no peor, sino más. Los estudios longitudinales de Elizabeth Kubler-Ross sobre supervivientes de experiencias cercanas a la muerte mostraban precisamente esto: familias enteras transformadas por la experiencia de uno de sus miembros. El miedo a la muerte, ese terror primordial que acompaña a la humanidad desde sus orígenes, parecía disolverse ante la evidencia experiencial de que la conciencia podría continuar más allá del cuerpo físico. Capítulo 11. Voces desde el umbral. El caso de Lucas no era único. A medida que el doctor Morse expandía su investigación, encontraba testimonios que desafiaban cualquier explicación convencional. Había niños que describían encuentros con hermanos fallecidos cuya existencia desconocían, bebés que habían muerto antes de nacer y cuyos padres nunca habían mencionado. Había pequeños que regresaban con información verificable sobre familiares lejanos que acababan de morir antes de que cualquier adulto en su entorno conociera la noticia. Elizabeth Kubler-Ross recopiló casos aún más extraordinarios. Niños sordos de nacimiento que describían haber escuchado música celestial durante sus experiencias. Niños ciegos que relataban haber visto colores y formas por primera vez. El patrón era consistente. Independientemente de su edad, cultura o condición médica, los niños que atravesaban el umbral de la muerte y regresaban contaban historias sorprendentemente similares. Había un túnel, había una luz, había seres que los recibían con amor incondicional, y había un momento de decisión o de ser enviados de regreso porque todavía no era su hora. Las investigaciones de Elizabeth Kubler-Ross sugieren que estos niños no estaban simplemente alucinando o construyendo fantasías, estaban accediendo a algo real, algo que existía más allá de los límites de la percepción ordinaria. Capítulo 12. El debate continúa. 30 años después de los estudios pioneros de Elizabeth Kubler-Ross y Melvin Morse, el debate científico sobre las experiencias cercanas a la muerte continúa. Los neurocientíficos han identificado regiones cerebrales que parecen estar involucradas en estos fenómenos: el lóbulo temporal derecho, la unión temporoparietal, áreas del sistema límbico relacionadas con las emociones y la memoria. Pero identificar correlatos neurales no explica el contenido de las experiencias. Porque los niños ven a familiares fallecidos y no a personajes de dibujos animados. ¿Por qué obtienen información verificable que no podían conocer por medios normales? ¿Por qué las experiencias siguen patrones tan consistentes a través de culturas y épocas? El trabajo de Elizabeth Kubler-Ross planteó estas preguntas hace décadas, y la ciencia aún no ha encontrado respuestas satisfactorias. Algunos investigadores han propuesto que la conciencia podría no ser producida por el cerebro, sino simplemente filtrada o transmitida por él, como una radio transmite señales que existen independientemente del aparato. Otros sugieren que las experiencias cercanas a la muerte podrían ser ventanas a dimensiones de realidad que normalmente permanecen ocultas a nuestra percepción ordinaria. Lo que es innegable es el impacto transformador de estas experiencias. Los estudios de seguimiento muestran que los supervivientes, tanto adultos como niños, experimentan cambios duraderos: menor miedo a la muerte, mayor sentido de propósito, aumento de la empatía y la compasión, y una tendencia a priorizar las relaciones humanas sobre las posesiones materiales. Capítulo 13. El legado de Elizabeth. Elizabeth Kubler-Ross falleció en 2004, pero su legado continúa inspirando a investigadores y clínicos en todo el mundo.
Su modelo de las 5 etapas del duelo transformó la manera en que médicos, psicólogos y familiares acompañan a quienes enfrentan la pérdida. Su trabajo pionero con pacientes terminales humanizó el proceso de morir en una época en que la muerte era tratada como un fracaso médico que debía ocultarse. Pero quizás su contribución más revolucionaria fue dar voz a quienes habían atravesado el umbral y regresado. Las observaciones clínicas de Elizabeth Kubler-Ross documentaron miles de casos de experiencias cercanas a la muerte, visiones en el lecho de muerte y fenómenos relacionados que sugerían la continuidad de la conciencia. El Dr. Morse continuó su trabajo en Seattle, investigando específicamente las experiencias de niños. Su libro Closer to the Light se convirtió en un bestseller internacional, llevando estos testimonios a millones de lectores. Juntos, Elizabeth Kubler-Ross, Melvin Morse y otros pioneros crearon un campo de investigación que antes no existía: el estudio científico de la conciencia en el umbral de la muerte. Capítulo 14. Lucas 20 años después. Lucas Mendoza tiene ahora 27 años. Trabaja como enfermero en el mismo hospital donde los médicos le salvaron la vida 2 décadas atrás. Su especialidad: cuidados paliativos pediátricos. No es casualidad, dice cuando le preguntan por qué eligió este camino. Después de lo que viví, supe que mi propósito era ayudar a otros niños y familias que atraviesan momentos difíciles. Lucas ha acompañado a decenas de pequeños pacientes en sus últimos días. Les habla con una serenidad que sorprende a sus colegas. No tiene miedo de mencionar la muerte, de escuchar las preguntas que los adultos suelen evitar. Los niños saben más de lo que creemos, explica. Muchos de ellos tienen experiencias similares a la mía. Ven a familiares que los esperan, sienten paz. Mi trabajo es validar lo que experimentan y ayudar a sus familias a entender que la muerte no es el final. Carmen y Roberto, ahora abuelos, visitan frecuentemente a su hijo en Seattle. La abuela Esperanza falleció hace 5 años y Lucas estuvo con ella en sus últimos momentos. Me dijo que veía a mi abuelo Miguel esperándola, cuenta Lucas. Tenía una sonrisa en el rostro cuando cerró los ojos por última vez. Capítulo 15. El misterio perdura. La ciencia ha avanzado enormemente desde los estudios pioneros de Elizabeth Kubler-Ross. Hoy existen proyectos de investigación multicéntricos que estudian las experiencias cercanas a la muerte con rigor metodológico sin precedentes. El estudio AWARE, dirigido por el Dr. Sam Parnia, ha intentado verificar objetivamente las percepciones extracorporales reportadas por pacientes en paro cardíaco, colocando imágenes ocultas en lugares que solo podrían verse desde fuera del cuerpo. Los resultados han sido mixtos, pero intrigantes. Algunos casos sugieren que la conciencia puede persistir brevemente, incluso cuando el cerebro no muestra actividad eléctrica detectable. Elizabeth Kubler-Ross argumentaba que estos fenómenos no podían reducirse a explicaciones puramente materialistas. Para ella, la conciencia era algo más que un subproducto del cerebro. Era una dimensión fundamental de la realidad que continuaba existiendo después de la muerte física. Esta visión sigue siendo controvertida en círculos científicos, pero las experiencias de niños como Lucas, con su pureza testimonial y sus detalles verificables, continúan planteando preguntas que desafían nuestras suposiciones más básicas sobre la naturaleza de la mente y la realidad. Final. Resolución filosófica. El sol se pone sobre el Puget Sound mientras Lucas termina su turno en el hospital. Las luces de la ciudad comienzan a encenderse, puntos brillantes contra el cielo que se oscurece. Piensa en su abuelo Miguel, a quien conoció en circunstancias que desafían toda lógica. Piensa en los cientos de niños que ha acompañado en sus últimos momentos, en las historias que le han contado sobre túneles de luz y seres queridos que los esperaban. Piensa en Elizabeth Kubler-Ross, cuyo trabajo hizo posible que experiencias como la suya fueran tomadas en serio por la comunidad médica.
y piensa en su propia vida, en cómo aquellos 19 minutos de muerte clínica le otorgaron una perspectiva que la mayoría de las personas nunca alcanza, la certeza experiencial de que la muerte no es un final, sino una transición. No tenemos que creer en nada, reflexiona mientras camina hacia su auto. Solo tenemos que escuchar a quienes han estado allí y han regresado para contarlo. El viento trae un aroma a cedro y barniz, y Lucas sonríe. Sabe que su abuelo sigue cuidándolo desde ese lugar bonito donde un día, cuando sea su hora, volverán a encontrarse. Porque lo que el amor conecta, la muerte no puede separarlo. Y tal vez ese sea el mensaje más importante que los niños nos traen desde el otro lado. No hay nada que temer, solo un abrazo de luz esperando al final del túnel.